Vamos a tomar lectura de 2 de Corintios del 8, del 20 al 21. Evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Hoy estamos hablando, y es la tercera vez, el título del mensaje es La generosa ofrenda de gracia y amor al Señor. Ya llevamos algunos, creo que este es el tercero, y parece que si dijéramos, si nos preguntaran de qué se predicó, de qué predicó el pastor, o de qué está predicando, todos van a decir, está predicando de las ofrendas. No, estoy predicando el Evangelio. Estoy predicando el Evangelio. Y una de las cosas que estaba observando, hoy este día he visto a la iglesia dándole gloria a Dios. Veo desde la escuela dominical, la parte que nos tocó de nosotros, el compromiso que tenemos delante de Dios, ¿verdad? ¿Cuál sería nuestra responsabilidad delante de Dios como criaturas? Y es darle la gloria a Dios. Eso lo vimos. Y también los cantos. Estoy viendo que todo se armonizó a darle la gloria a Dios. Y como criaturas somos responsables delante de Dios de obedecer a Dios, de adorar a Dios y de servir a Dios. Y estos tres ingredientes los van a encontrar en lo que yo estoy predicando hoy. O sea, estamos adorando a Dios y seguimos predicando el Evangelio, seguimos dándole gloria a Dios. Como introducción, voy a leer este texto de Deuteronomio, de Números 18 y 22. Dice así: así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová. Fíjate a dónde va dirigida la ofrenda: a Jehová. Subrayen la palabra Jehová. De todos vuestros diezmos que recibas de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová. Es a Jehová y de Jehová. Y al sacerdote dice: y darás de ellos la ofrenda de Jehová. ¿A quién? Al sacerdote Aarón. Hace tiempo le preguntaba yo a una persona que ya ves que siempre uno critica a los creyentes. Y si tú hablas con cualquier persona y le hablas de un pastor, luego comienzan, sí, son rateros, viven de las ofrendas, de los diezmos, le sacan a la gente. Eso es lo que siempre se comenta. Y yo le preguntaba a esa persona, mira, cuando tú vas a la iglesia, tú das el diezmo. Dice, bueno, nosotros damos ofrendas, damos diezmos y promesas. Dice, los diezmos, las ofrendas, dice, son para todo lo que tiene que ver con los gastos del templo y el mantenimiento y sostenimiento del templo. Dice, las promesas son para comprar propiedades o cuando hacemos inversiones, algún terreno o algo, una nueva iglesia. Pero los diezmos son de Dios. Esos son de Dios. Y le pregunté yo, sarcásticamente, ¿y quién se los da a Dios? ¿Tú se los das a Dios? Y tuvo que decir, no, bueno, ese es el hermano fulano, a él se los damos. Bueno, entonces es lo que estamos viendo aquí. Aquí estamos viendo en este texto que la ofrenda es a Jehová y que la ofrenda de Dios se le da a los sacerdotes. Entonces cuando nosotros estamos aquí cuando ofrendemos en la iglesia, de eso está hablando nuestro texto. Está hablando de estas personas que son encargadas. Pero estas personas que son encargadas de hacer uso de las ofrendas no son personas extrañas, son personas que ustedes eligieron. Porque las únicas personas que pueden hacer uso de estas ofrendas que son para Dios, son personas que ustedes como iglesia eligen. Y esos son desde los pastores y los diáconos. Son los que hacen uso de este dinero. Ahora, cada quien va a dar cuentas. Ustedes si no lo hacen y ellos de lo que hacen con ello. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Yo quiero que no desconectemos lo que hemos visto de ciertas características que se nos deben de quedar para ofrendar. O sea, algo que la Biblia nos está enseñando es esta gracia de Dios es tan gloriosa que también los administradores de esta ofrenda deben ser llenos de gracia y misericordia para manejar o administrarlas. ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahorita acerca de esto? Dice que es una gracia y es dada por Dios.
os hacemos saber a los hermanos, dice, os hacemos saber la gracia de Dios que ha dado a las iglesias de Macedonia. O sea, esto es una gracia y es dada por Dios a las iglesias. Macedonia, por ejemplo. Otra cosa que vimos es lo que la gracia hace, prueba de tribulación. Dice que en gran prueba de tribulación, y esta doctrina nos ayuda a entender mejor la ilustración que Cristo vio en la viuda, ¿verdad? En la viuda pobre poniendo su moneda. Vimos nosotros que gran prueba de tribulación, ¿qué viuda no era tribulada? Especialmente en ese tiempo que los sacerdotes abusaban de las viudas. Una viuda tribulada, pero abundó en gozo. Una viuda pobre abundó en riqueza de generosidad. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Es lo que el hombre hace y lo que hace Dios. Hizo que ella le ganara a todos en lo que dio. Una viuda, pero superó a todos. Entonces vemos eso también nos debe de quedar claro, porque esta es una gracia y la gracia es gracia, y ya saben lo que es gracia. Así que no debemos de perder de vista estas características que hemos aprendido de esta enseñanza. Nosotros damos conforme a nuestras fuerzas, pero la gracia va más allá de nuestras fuerzas, dice, porque doy testimonio, dice Pablo, que han dado conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. El dar con nuestras fuerzas es de nosotros, pero más allá es una acción de la gracia de Dios. Otra cosa que vimos es un privilegio para los santos. Ellos, dice Pablo, nos rogaban que les permitiésemos participar en este servicio para los santos. Les dije que estas características las vamos a ver. Estábamos viendo que una de las cosas que tenemos a la hora de dar gloria a Dios es servicio. El servicio. En este servicio, sí, hermanos, en esto se está sirviendo a Dios. Estamos haciendo un servicio a Dios. Es una obra de gracia abundante. También en esta obra de gracia, Pablo le dice a Tito, dice, doy gracias a Dios que puso en Tito esta obra de gracia. Es una obra y es de la gracia. Algo que hacerlo, pero viene de Dios. El día para hacerlo lo vimos en 1 Corintios 16, que es cada primer día de la semana. También eso tenemos fecha, ¿verdad? Entonces esto es importante hasta aquí como introducción. Vamos a desarrollar el tema como texto de apoyo, de acuerdo a lo que vamos a ver hoy. O sea, el texto principal, lo que más se va a enfocar el mensaje de hoy. Traigo a 2 Corintios 17. Pues no somos como muchos que mendran falsificando la palabra de Dios. O sea, es lo primero. Sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. O sea, no estamos medrando, no estamos haciendo un negocio con esto. No es que algunos lo hacen así, que solo su propósito es financiero. Esto no es así. Sabemos que los que hacemos esto, los que estamos enfrente, los responsables, tenemos que hacerlo delante de Dios y de parte de Dios. Ese es lo principal de lo que vamos a ver hoy. Tengo 3 puntos para este mensaje a manera de bosquejo, ministrando esta mayordomía para la gloria de Dios, que serían del 16 al 21. Los administradores fieles, mensajeros de su iglesia para la gloria de Cristo, del 22 al 24. Y las ofrendas de generosidad y no de exigencia, del 2 Corintios 9, del 1 al 5. Comenzamos. Ministrando esta mayordomía para la gloria de Dios, 2 Corintios 8, versículo 16. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Aquí vemos otra vez lo que Dios hace y lo que hace el hombre. Primero, la gracia son a Dios. ¿Por qué? Porque yo le dije que esto es una obra de gracia. Y fue Dios el que puso en el corazón de Tito ese deseo de hacer, de actuar, de participar, de servir en esto. Dios puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. O sea, él tenía ese deseo en su corazón, pero que Dios se lo puso. Por eso Pablo dice, he trabajado más yo que todos, más no yo, sino la gracia en mí. Versículo 17, pues a la verdad recibió la exhortación. O sea, hay un mandato, hay que obedecer al Señor, es un mandato. Les dije que lo íbamos a estar viendo estas cosas. Pero estando también muy solícito, pero lo hizo con gusto porque Dios puso en su corazón. Y Dios todo lo hace perfecto y aún en abundancia. Por su propia voluntad partió para ir a vosotros,
Aquí vemos nosotros las dos cosas. El compromiso que tenemos y lo que hace el Señor en nosotros. En todo está Dios. En todo tenemos que darle gloria a Dios, que es un propósito de nosotros. Dios pone en el corazón de Tito una urgencia por servir a los corintios. Pablo se quedó en Macedonia mientras Tito viaja a Acaya. Cuando hablamos de Acaya estamos hablando de Corintio, es la región donde se encontraba Corintio. Quiero abstenerse de llevar él mismo las ofrendas para que nadie pudiera decir que había obtenido alguna ganancia personal. Y igual las tuvo, las críticas no se pararon. Las críticas y murmuraciones de quienes manejan las ofrendas es segura y desalentadora. No hay forma de evitar eso. En Juan 12, versículo 3, vemos nosotros un pasaje, ¿verdad?, de cómo ciertas personas de la misma iglesia y personas aparentemente santas, y de dónde vienen siempre las críticas, son de los apóstatas, de personas que realmente no tienen el Espíritu del Señor. Es imposible que ellos tengan esa misma mentalidad que nosotros. Por ejemplo, vemos nosotros al peor de los hipócritas criticando estas acciones. Por ejemplo, en Juan 12, versículo 3, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjuagó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, ¿entiende? Este fue el evangelio de Juan, que es muy doctrinal, nos dice el nombre, pero no solo lo hizo Judas, hermano. Cuando una persona comienza a criticar, siempre encuentra terreno fértil. Él estaba arrastrando a otros discípulos a pensar como él, porque él era un ejemplo de honestidad, era un ejemplo de apariencia por fuera. Él blanqueaba por fuera, aunque por dentro estaba podrido, pero blanqueaba. Entonces él mismo te arrastró a los apóstoles. Dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué? Oigan esto, oigan la voz de la hipocresía. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿Qué mejor uso, ¿no? ¿Para qué malgastan el dinero? ¡Qué piadoso! ¡Wow! Impresionaba a todo mundo. Pero dijo esto por la doctrina y la bendita palabra de Dios, sabemos, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Ves cómo Dios descubre todo? Delante de Dios estamos, de parte de Dios actuamos. No hay manera de hacer otra cosa. Y enviamos juntamente con él al hermano, versículo 18, cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias, como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para la gloria del Señor. Les dije, aquí está otra vez, para la gloria de Dios, ¿sí? El servicio, aquí vemos la gloria de Dios, la alabanza a Dios, el servicio a Dios, y estamos viendo también la obediencia, para la gloria de Dios mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, obediencia a la voluntad de Dios. Así que les dije, vamos a seguir alabando a Dios hasta en esto, dándole gloria a Dios. ¿Quién es este hermano? Aquí estamos viendo que alguien acompaña a Tito, ¿verdad? Y vemos aquí nosotros, dice, existen desde los días de la iglesia primitiva, se han propuesto numerosos candidatos, entre los cuales están Lucas, Bernabé, Timoteo, Silas, Aristarco y Apolos. Cuando la Biblia calla, los teólogos hacen banquete. Les encanta empezar a cuestionar. El hermano, sabemos que a menudo el apóstol omite identificar detalles respecto a las personas de las que trata, ya que lo que quiere que recordemos es la enseñanza que nos dejan sus labores o errores y no sus nombres. Por ejemplo, los lectores originales lo conocían bien, pero no otros. Lo único que podemos tomar es el ejemplo y la enseñanza doctrinal. 3 ejemplos rápidos. Por ejemplo, el ofensor de 2 de Corintios 5 y 7:12. Allí que es en algo negativo. ¿Qué enseñanza nos dejó? Un ejemplo de cómo ejercer la disciplina. Nunca se dijo el nombre, todo el mundo sabía quién era el ofensor, pero Pablo lo llama el ofensor, ¿verdad? Nada más.
Entonces ahí no se dice el nombre, no lo necesitamos. ¿Por qué? Porque nos enseñó, él fue un ejemplo de cómo se aplica la disciplina y cómo se lleva a cabo tanto la disciplina como el perdón, ilustrado en una hermosa doctrina. Otro ejemplo, nuestro hermano, mismo aquí en el versículo 18, ¿qué debemos de quedarnos con esto de nuestro hermano? Esto es importante, la fama de predicar bien el evangelio por todas partes. Eso es lo que vimos en el versículo 18, este hermano que tiene fama de predicar el evangelio por todas partes. Los pastores, una de las razones, una de las calificaciones que ustedes dan para elegir un pastor es que pueda predicar el evangelio, que sea apto para enseñar, y es por eso que la iglesia lo designa o vota por él. Otra cosa que vemos importante, compañero fiel, es mencionado en Filipenses 4:3, que haga las paces entre hermanos ya que él es fiel. ¿Y esto en qué contexto está? Voy a leer el texto. Es Filipenses 4, en el 2 dice: ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel. No da nombres, un compañero fiel. ¿Qué va a hacer? ¿Qué le ruega a Pablo? Que arregle las cosas. Este hermano tiene muy buen testimonio de hacer que las personas hagan las paces, de meter la paz entre hermanos. Por eso le digo, ¿qué debemos de recordar del hermano fiel? La labor suya, de cómo hacía que se reconciliaran los que estaban peleados, porque era un hacedor de paz. ¿Y qué vamos a recordar así de este hermano? Bueno, que su fama en predicar el evangelio. Así que algunas características que debemos tener quienes ejercen este ministerio, de acuerdo a lo que estamos viendo en este texto, escogen a un hombre muy bien conocido por su predicación del evangelio en esas iglesias. Otra es, las iglesias confiaban en que llevarían a cabo la tarea de la cual lo habían nombrado, como vimos cuando escogimos los diáconos o los pastores. Por eso la iglesia vota. Dice, y que todo lo que hacemos de hecho es para la gloria de Dios. Es otra cosa que vimos. ¿Por qué? Porque es lo que vimos en nuestro texto. Lo vimos aquí, donde dice que es administrado por nosotros para la gloria del Señor. Para la gloria del Señor. Eso también destacamos de esto. Pablo evita estar involucrado en la reunión de estos fondos, pero no se queda aislado completamente, ya que es precisamente que el liderazgo de la iglesia, las personas adecuadas de administrar estas tareas. Y es verdad, hermanos, por más que uno se quiera quedar fuera, dice, yo no me voy a meter en esto. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Cuando uno dice, no lo voy a hacer, no puede más. En 1 Corintios 16:3 dice, cuando haya llegado a quienes hubiera designado por carta, son personas designadas por la iglesia y por sus líderes, a estos enviaré para que lleven nuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo vaya, irán conmigo. Realmente fue con él también fue. Él les llegó en Troas, ahí se encontró con la diligencia que llevaba esta ofrenda. Versículo 20, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Y era una ofrenda no solo de la iglesia de Corintios, es una ofrenda grande que venía de las iglesias de Asia, de Éfeso, de Macedonia y ahora la de Acaya. La colecta seguramente les habría dado una excelente oportunidad de divulgar el rumor que Pablo estaba usando esos fondos para su propio beneficio. Lo que hace difícil esta labor son los falsos creyentes introducidos en la iglesia. Y por eso en 2 de Corintios, en el capítulo 12 más adelante, cuando Pablo defiende su apostolado y todas las acusaciones, vemos de qué lo acusaban. Vamos a tomar lectura 2 de Corintios 12 del 14 al 16 para ver lo que estamos viendo aquí. Por eso Pablo quería evitar todo eso y de todas maneras no lo evitó. O sea, y nosotros sabemos que Pablo era fiel en lo que hacía. He aquí, dice, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Iba a ser su tercer viaje misionero a ellos. Y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro. Nunca agarró dinero de los corintios, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Él lo dice en el sentido que él es su padre espiritual, ¿verdad? Y los amaba.
Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Aunque amándolos más, sea amado menos. Qué tristeza, ¿no? Que con toda la devoción que él hacía, no evitaba la crítica. Mira la crítica, versículo 16. Pero admitiendo esto, que yo os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. Una traducción más clara dice, algunos admiten que no he sido una carga, o sea, no todos me critican, pero otros piensan o dicen que como soy astuto, los prendí por engaño, les tendí una trampa, los engañé o estafé. No, aquí estuvo con nosotros, sí, nunca nos cobró, realmente sí, entendemos eso, trabajaba. Pero al final de cuentas hizo como todos. Ahí mandó su gente y ahí viene recogieron la colecta. O sea, ahí nos está estafando. Lo criticaron. O sea, no se quedó con eso. Y a mí me da tristeza de lo que le pasó al apóstol Pablo, como lo vamos a ver más adelante, porque ya nunca más volvieron a ver su rostro. Y de veras lo trataron mal. Donde dio más por ellos que ningún otro. En otras versiones, dice, en 2 de Corintios 12, 17, siguiendo el de ese. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Eso fue lo que estaban diciendo. Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con él el mismo espíritu y en las mismas pisadas? O sea, eso es la misma clase de personas que se supone que deben de administrar esto. Las críticas y murmuraciones a los que manejan las ofrendas es segura y desalentadora y siempre encabezada en los apóstatas. Vemos este texto, Juan 12. Bueno, aquí ya lo vimos, esta parte de donde dice que los discípulos dijeron que Judas Iscariote, vuelvo a repetir esto, ve que era la persona que estaba, pero ahora lo voy a explicar de otra forma. En ese sentido, fue Judas el que dijo que ese perfume se gastaría a los pobres, pero está envenenado con una crítica a los demás. O sea, esto provocó a que arrastrara a algunos de los apóstoles, porque Mateo 26, versículo 8 dice, al ver esto los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Estas personas ya habían sido arrastradas por Judas. Ahora sabemos que no era Judas solo, dicen, ¿verdad? Oigan esto, habían sido arrastrados por su crítica. Y Marcos lo dice así, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Y esto me interesa, porque mira cómo lo dice Mateo. Al ver esto, los discípulos se enojaron. Aquí parece que son todos, ¿verdad? Luego, Juan nos dice, no, se trata de Judas. Pero Marcos dice algunos. Ya sumando los tres, ¿qué quiere decir? Bueno, que el que empezó esto fue Judas, un apóstata, arrastró a otros que creyeron en él y por eso algunos cayeron en la crítica. A criticar a esta mujer, a criticar las cosas, las acciones del mismo Señor Jesucristo. Esto es bien importante entenderlo, dice. Pablo se cuida precisamente de estos corintios, de no ejercer su derecho de recibir ayuda de ellos, precisamente por las divisiones y enemigos que tenía en esa iglesia. Por ejemplo, en 1 de Corintios 9, 18 dice, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no buscar de mi derecho en el evangelio. Estos textos sacados fuera de contextos a mí me tenían bien claro y convencido antes, que aborrecía todo eso. No deben los pastores agarrar dinero, porque ahí dice que Pablo no usó ese derecho y no debería. Pero imagínate, eso es algo que estaba haciendo terriblemente mal la iglesia de Corintios. No que Pablo no lo ejercía, por eso dice más, ahorita van a ver, otros le mandaban dinero para sostenerlo y aparte trabajaba. Pero a él viendo la división en Corintios, viendo la gente criticándolo y todo, prefería no tocarles nada. Ya no hallaba qué hacer. ¿Hasta dónde nos debemos humillar para evitar las calumnias de los falsos? 2 de Corintios 11:7. Porque yo humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto es predicado el evangelio de Dios de balde. Era una humillación, porque el obrero era digno de su salario. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia.
allá es donde estaba la bendición. Esa gente sí estaba bien, por eso los pone por ejemplo. Por eso le está diciendo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a la iglesia de Macedonia. Quería provocarlos a hacerlo con una acción buena. No estaban haciendo las cosas. Estaba terrible Corintios. Todos los que predican Corintios dicen, wow, de veras tenía problemas. Y esos problemas los tienen todas las iglesias. Dice, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Porque no encontró ahí nada bueno para eso. Pablo quiere evitar cualquier crítica en cuanto a las finanzas. En 2 de Corintios 12:13 dice, porque en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga. Perdonadme este agravio. Cuando uno se defiende se ve como tonto. A veces queriéndote defender no logras nada, pero uno a veces lo hace y realmente se ve como tonto, como loco. Eso es lo que el santo apóstol va a hacer del capítulo 10, 11 y 12. Defenderse, dice, perdonen mi locura, me obligaron, tengo que defenderme. Nos vemos mal. Ya, es que como nadie lo defendía, se tuvo que defender él solo. Porque de veras que es cruel a veces la iglesia. Hay que tener cuidado de eso. He aquí, dice, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Era lo que le importaba. Aunque amando más, sea amado menos. Versículo 21. Procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Eso es, por eso mi texto de apoyo, ¿verdad? Estamos delante de Dios y de parte de Dios, tanto en la predicación como en todo lo que hacemos. Los obreros de Cristo deben ser honestos delante de Dios y de los hombres. Proverbios 13:4 dice, y hallaréis gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Que siempre ha sido eso. En Romanos 17:17. Es por eso que Pablo hacía eso, se sacrificaba, se humillaba, porque no quería, sabía que ellos no eran capaces de darle sin criticarlo. Entonces dice, mejor no lo agarro, porque esto, ellos estaban muy mal en ese aspecto. En Romanos 17:17 dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres, mayormente con los de la fe, ¿verdad? Esta era la posición de Pablo y debería de ser la nuestra al ministerio que representamos. 2 de Corintios 2:17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, delante de Dios, hablamos en Cristo Jesús. Hasta aquí nuestro primer encabezado. Vamos a pasar al segundo. Los administradores fieles, mensajeros de sus iglesias para gloria de Dios. Versículo 22. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, oigan esto, cuya diligencia hemos comprobado. Fíjense, no pierdan de vista esto, dice, enviamos también con ellos ¿con quién? Con ellos. ¿Quiénes son ellos? Es Tito y el hermano que no se dio nombre. Aquí aparece un tercer hermano, hay uno con nombre, Tito, pero el primero no tenía nombre, solo sabemos que su fama en el evangelio, predicando el evangelio. Pero aquí tenemos otro que tiene también fama. Aparece un tercero. La delegación que Pablo manda es de 3 hombres, Tito y 2 más. Dice, enviamos también con ellos a nuestro hermano. No hay nombre, pero lo que necesitamos recordar de este hermano es cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. Wow, esto es lo que se necesitaba de esta persona. Iba bien Pablo se asegura de que no haya crítica, de todas maneras las hay. De esta delegación encargada de proteger y transportar este dinero, creemos que Pablo habla de estos 2 hermanos, sin duda. Esta delegación consistía total, o sea, estos iban a Corintios, pero ya los que llevaron el donativo a Jerusalén eran de 6 personas. En Hechos 24 dice, y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, era de la iglesia de Macedonia, Berea estaba en Macedonia,
a Aristarco y Segundo de Tesalónica, también esto estaba en Macedonia. Y luego tenemos a Gayo de Derbe, y también dice, y a Timoteo, y de Asia a Tíquico y Trofimo. Esta era la delegación que se juntó con Pablo en Troas, y ahí estaba Pablo, y ahí se incluye Lucas también, para llevar el donativo a Jerusalén. Es importante, este donativo que iba a Jerusalén tenía el mismo propósito, no tanto, o sea, Pablo le está diciendo que el propósito era que hubiera igualdad. Y tampoco se olviden la enseñanza que les enseñé por las escrituras en eso. Cuando habló de igualdad, no era comunismo, no. Les dijo, mira, para que la abundancia vuestra económica sufra la escasez de ellos que están pasando por una crisis económica. Y luego Pablo dice, y asimismo, la abundancia de ellos supla la escasez de ustedes. Pero ¿cuál abundancia de ellos? La espiritual. Todos estos líderes, todos estos misioneros habían salido de Jerusalén. Como le dijo Jesucristo a la samaritana, la salvación viene de los judíos. Entonces esto era lo que estaban recibiendo, y así es como Dios empareja las cosas. Y es precisamente lo que pasaba con los levitas, ¿verdad? A ellos no se les da tierra, a ustedes se les da. Ellos van a suplir sus necesidades espirituales, ustedes suplan las materiales. Ustedes son los responsables de ellos. O sea, esto viene de Dios, es el diseño de Dios. Oponerse a esto es oponerse a la voluntad del Señor. Lo destacable aquí de este siervo no es su nombre, sino su diligencia probada repetidas veces. Y esto lo hacía muy confiable, como Gallo en primera de Juan 1:5 dice, a mi amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. ¿Qué es hermanos desconocidos? Es como cuando nos visita un hermano que no conocen, pero es hermano, viene de una iglesia reformada y lo atienden con todo el amor, aunque no lo conocen. Eso es hermoso, ¿verdad? Eso es ¿qué? Conducirte fielmente. Así era uno de estos hermanos que llevaba que iba acompañando a Tito. Era fiel, su diligencia era repetida, conocida. Porque aunque no los conocía, todavía no recibía favores de ellos, porque luego nosotros aquí somos así. A este hermano sí le doy, porque él es buena gente, él también me da. Primero lo pruebo y después le doy, ¿verdad? Pero no debe de ser así. Estos fieles no son así. Estos les ayudaban, se conducían fielmente, porque eso es mezquinidad. Dice Jesús, cuando actúan así, se actúa el mundo. Al que me trata bien, lo trato bien. Que no se metan conmigo. Porque, qué belleza, qué cristiano, qué maldad. ¿Verdad? Esto no es así. Fielmente es obedeciendo a Dios, aún a los desconocidos. Esto era hermoso, tan hermoso, que Dios quiso que se enviara una carta, nada menos que del apóstol Juan, a este siervo de Dios. Pero así, esto es hermoso. Versículo 23. En cuanto a Tito, es mi compañero. Ya hablamos de los otros dos, ¿verdad? Por sus características, aunque no tenemos sus nombres. Pero en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Aquí Pablo está diciendo que es compañero. O sea, somos en la misma calaña. Y es colaborador, o sea, me ayuda. O sea, son características de Tito. Para vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Otra vez, dándole gloria a Dios. Son mensajeros de las iglesias, eran pastores o diáconos, y ellos los pusieron. No eran cualquiera, eran designados por las iglesias, como lo vamos a ver ahorita. Tito, al igual que Timoteo, son dos dones al ministerio que Pablo reconoce como los únicos que sirven igual que él, como compañeros, con los únicos que dice, estos sí, por estos pongo las manos en el fuego. En 1 Corintios 16:10 dice, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Y así reconoce la obra de Tito. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Más credenciales de Timoteo. Filipenses 2:19. Esta es la que más me encanta. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Eso es compañero.
a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente, sin interés por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. El propósito no es darle la gloria a Dios, sino lo suyo propio. Dice, pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Esto eran características de Timoteo y de Tito también. Así es como se deberían de conducir, como Pablo, su maestro, que les enseñó. Unos piensan que uno de estos hermanos es Apolo, por lo que dice el versículo 18, cuya alabanza en el evangelio se oye por todas partes. Pero eso queda completamente descartado por este texto. Dice, acerca de Apolo, ahí mismo Pablo está diciendo, en Filipenses 2, dice, acerca de Apolo, dice, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir. Y a Pablo le excusa, por ahora, posiblemente irá más tarde, ¿verdad? Así que olvídense de Apolo. Les gusta poner nombres, pero no es así. En cuanto a los hermanos, fueron delegados por las iglesias locales para que fueran a Corintio. Como les dije, delegados por las iglesias locales. Los mandó la iglesia. Eran delegados, eran nombrados por la iglesia. Eran a Corintio en una misión que comprendía un tiempo relativamente breve. Esto creo que es el segundo de estos hermanos, por su diligencia comprobada. En Filipenses 2 ve uno que si no es, tiene todas las características, porque también es macedonio. Filipenses 2:25, Filipenses, ¿dónde está Filipos? En Macedonia, ¿verdad? Dice, mas tuve por necesario enviar a Epafrodito, mi hermano y colaborador, también colaborador. Dice, y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. O sea, se dedicaba a eso, lo hacía constantemente. Y en el versículo 29, más abajo dice, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Porque por la obra de Cristo, porque todo esto que estamos hablando, sí señores, es la obra de Cristo, les guste o no. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir, siendo fiel para suplir lo que faltaba a vuestro servicio por mí. ¿Ves? Estos son los hermanos que Pablo, posiblemente uno de estos era, pero era comprobado su servicio hasta la muerte. Tenemos uno aquí. Si no es este, de perdida tiene las mismas características, pero no estoy inventando. En cuanto a nuestro hermano, son mensajeros de la iglesia y gloria de Cristo, obviamente. Lo más importante es que son pastores, son ordenados, los puso la iglesia, ellos los eligieron. Mensajeros o delegados y todo lo relacionado con las ofrendas de gracia, todo está, esta esfera de servicio al ofrendar y cuidar de las ofrendas es para la gloria de Dios. Por eso dice, y gloria de Cristo. ¿Ves lo que les dije? No vamos a parar de darle gloria a Dios. Así que no podían decir, hoy ya va a empezar a hablar de las ofrendas. Tengo años que no hablo de ofrendas porque nunca había pasado por ahí. Y hoy estoy hablando de ofrendas, pero el tema es lo mismo. Estábamos dándole la gloria a Dios porque se están prestando los tres servicios: la adoración, el servicio y la obediencia. Y las tres están involucradas en esta ofrenda. Y esto me lo dio aquí el mensaje de ahora en la mañana, me lo dieron los cantos. Eso no estaba no había un bosquejo para eso. Mensajeros, dice aquí, una traducción literal del texto griego diría, ellos son apóstoles de las iglesias. O sea, cuando se refiere a mensajeros o delegados, apóstoles de las iglesias. Eso no quiere decir que hay más de 12 apóstoles. Se refiere a una confusión que hay. Cuando se habla de los apóstoles dice, hay 13, hay 14, hay 15 y se van hasta 25 cuando tú estudias los comentarios. Y sí, hay más apóstoles, pero ¿en qué? En eso, ahí ya nomás se basan en la palabra. Hay más apóstoles aparte de los 12 del Cordero, pero solo en consideración a lo que significa el nombre de la palabra. Es uno enviado en una comisión especial. En ese sentido, Pablo también bueno, ahora aquí lo voy a leer. En Gálatas 1:19 dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Él era apóstol, ¿en qué sentido? Jacobo, el hermano del Señor, en una comisión. Él estaba en Jerusalén, comisionados a Jerusalén.
Pero nunca fue apóstol. Cuando él en su epístola, él dice siervo de Jesucristo. Él no se proclama nunca apóstol. Tenemos en Romanos 16, saludos a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Juanías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. Y no eran apóstoles. Apóstoles en un sentido de su comisión, para qué fueron designados. Andrónico y Juanías tenemos aquí entonces. También tenemos aquí en 1 Tesalonicenses 1:1, dice Pablo y Silvano, a Pablo y a Silvano y Timoteo también son contados como los apóstoles. Dice a la iglesia de Tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. ¿Y cómo sabemos que son designados entre los apóstoles? Porque ahí mismo, en 1 Tesalonicenses 2:6 dice, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Este grupo de los tres, Pablo, Silvano y Timoteo, dice que son apóstoles de Cristo. Sin embargo, el único apóstol es Pablo. Pero ¿en qué sentido eran apóstoles? En la misión, en la comisión, en el enviado que estaban haciendo. Por eso esta palabra que dice aquí en el texto, y en cuanto a nuestros hermanos son mensajeros. El original, la traducción es son apóstoles. Pero qué bueno que no le pongan apóstoles, porque si no aquí habría más apóstoles todavía. O sea, en el sentido ese, la palabra traducida significa que son enviados con una misión especial. ¿Y cuál era? Llevar la colecta a Jerusalén. Hasta aquí cierro el paréntesis de eso. Quería explicarlo. Su comisión por parte de las iglesias vino de Jesucristo. Hay una consideración más en la medida de honra a su Señor. Los corintios deben de honrar a los hermanos por su trabajo. Este era el mandato, como les dije, es un mandato y principio desde el antiguo pacto, que nadie tomó para sí esta honra, sino que es un don de Dios. Números 8:19. Y yo he dado en don los levitas, a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel. Es un don de Dios. Por eso siempre dice, ¿cuántos pastores hay? Luego los reformados siempre dicen, ¿cuántos dones les ha dado Dios? Porque un pastor es un don de Dios a la iglesia. Son dones que Dios nos da y dones que la iglesia reconoce. Para que ejerzan el ministerio, dice, yo he dado en don, porque es un don a los levitas, a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y reconcilien a los hijos de Israel, para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse a los hijos de Israel al santuario. Nadie podía más, sino a los que Dios dio como dones. Efesios 4:11, para saber que esto viene de Dios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, los 12 apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estos dones los da Dios. Los da Dios. Y cuando criticamos esos dones, ya realmente estamos criticando a Dios. Y eso me refiero cuando la iglesia funciona. No estoy diciendo que no hay pastores ladrones y rateros y que abusan de eso. Eso sí va. Pero igual, qué terrible es la paga. Esto confronta, esto te llena de terror. O sea, tenemos que tener una conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres, los que manejamos las ofrendas también, los que nos toca esta parte. ¿Por qué? Por los que las dan en un servicio al Señor, porque ellos lo hacen de todo corazón. Hay unos que sí, hay otros que nomás están criticando, pero hay otros que no. Hay otros que lo hacen muy bien. Así que el propósito era a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso Dios da esos dones, para gloriarse Él mismo. Versículo 24. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de vuestro gloriarnos respecto a vosotros. Eso es lo que quería, mostrar pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor. Pablo los está presumiendo. Él quiere que no fallen, para que también los macedonios que van con ellos vean lo que están haciendo. Los corintios necesitan entender que los hermanos que han sido enviados a ellos representan iglesias vitalmente interesadas en la forma en que los creyentes en Corintios representarán a la colecta para Jerusalén. Todas las miradas, por decirlo así,
estaban dirigidas a Corintio, porque la iglesia universal de Jesucristo es un cuerpo tanto en Antioquía como en el Nuevo Testamento. Y también había colecta de Asia y de Éfeso. Dice, ofrendar nunca debe hacerse bajo presión, sino siempre por amor. Segunda de Corintios 9, que lo vamos a ver más tarde, dice, versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón. Por eso Pablo no lo hace como un mandato, no quiere que sea así, aunque lo es. Dice, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El servicio que le prestamos a Dios no tiene que ser a regañadientes, ni la adoración, ni la obediencia tampoco. Por eso que dice que sus mandamientos no son gravosos. Hasta que lo hagamos así, estaremos realmente haciendo las cosas del Señor. Por eso Pablo quiere ver una prueba del amor de los corintios en una acción concreta. Primero por la recepción de los enviados y luego por las colectas para Jerusalén. Y entramos a nuestro último encabezado, las ofrendas de generosidad y no de exigencia, es lo que estoy diciendo. Entramos a 2 de Corintios 9. Y lo dice, en cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, o sea, repitiendo las mismas cosas como comienza tanto aquí, en 2 de Corintios 8, y así lo hizo en 1 de Corintios 16, comenzando, así dice, en cuanto a la administración para los santos, en cuanto a la colecta para los santos, 3 veces se repite lo mismo. El énfasis dice, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre las de Macedonia. Pablo los presumía. A estos sí, también los presumía, porque habían hecho muchas cosas bien, habían aprendido a hacer disciplina, y pararon las divisiones, aprendieron muchas cosas, todos los problemas de fornicación, todo lo que tenían mal lo estaban corrigiendo, aprendieron a comportarse bien en la cena del Señor y muchas cosas que les enseñó. Dice, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los macedonios, que Acaya, que es Corintio, Acaya es la área y Corintio está ahí, está preparando desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría, o sea, el celo de los de Macedonia que tuvieron por el Señor les sirvió de estimular a los demás. Los estimuló, por eso Pablo le dice, os hacemos saber la gracia que Dios ha dado a los de Macedonia. ¿Para qué? Para que los estimularan a hacer las cosas. De hecho, el Nuevo Testamento aparece sin divisiones, por eso continúa aquí, que fue hasta el 1228 cuando se le pusieron las divisiones, o sea, no había. Hay veces que sí no están correctas, pero como aquí, por eso me avancé un poquito más. Si el tema es importante y no hay problema en el énfasis, repetirlo, por eso Pablo lo hace, ¿por qué Pablo dice las mismas palabras? Hay quienes dicen, parece que son 3 cartas, no, o 3 veces habló de las ofrendas, no, es parte de lo mismo, pero el énfasis, como dice Filipenses 2:1, dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. A veces hay que repetir. Me acuerdo del sermón de Spurgeon, la misma vieja historia. A veces la gente quiere algo nuevo todo el tiempo, pero hay veces que hay ciertas cosas que es importante el énfasis. ¿Por qué? Porque los corintios estaban en el querer, pero no en el hacer. Y Pablo quería ya gloriarse también de su acción. Si el tema es importante, como dije, no hay problema en repetirlo. Este proyecto incluía a todas las iglesias gentiles que Pablo había fundado cuando por primera vez menciona el asunto a la iglesia de Corintio, a la iglesia de Galacia, Derbe y Listra. Dice, y habían sido contactados y se les habían impartido instrucciones, eso lo dice 1 de Corintios 16:1. También se menciona a la iglesia de la provincia de Asia, incluyendo a Éfeso, representada por Tíquico y Trófimo, otros hermanos, en Hechos 24. Por último, Pablo escribe que Macedonia y Acaya estaban dispuestas a contribuir a la colecta para los santos en Jerusalén. La última colecta fue la de Corintios. Por eso Pablo estaba ansioso. Y ya de ahí partieron a Jerusalén, donde después Lucas dice que con Pablo se encontró con ellos en Troas, ¿verdad? Y ya de ahí partieron. Y fue precisamente después de allí que viajaron, cuando llegaron que se encontró con los hermanos, como lo vamos a ver ahorita, mejor me callo. Ahorita le explico eso. Versículo 3.
Pero he visto a los hermanos para que vuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. Quiere que los corintios se pongan en acción y demuestren su amor a la iglesia en Jerusalén y a los hermanos enviados por las iglesias de Macedonia. Palabras y obras deben ir juntas. Eso es lo que Pablo quiere que pase. Esto también es obra de la gracia. En Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso Pablo está gloriando a la gracia de Dios, para que oren, para que el Señor les dé la oportunidad de hacerlo. Porque también en esto necesitamos orar. Porque si lo hacemos con tacañería no nos cuenta. Si con el corazón triste tampoco. Versículo 4. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios, fíjate lo que les dice Pablo, os hallaren desaprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros de esta vuestra confianza. Y sí venían entre ellos. Ahí vemos nosotros, venía Aristarco, venían varios de Macedonia. ¿Te imaginas? Pablo dice, si fallan, todo lo que estoy presumiéndolo se va a ir abajo. Y luego la vergüenza también de ustedes. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo que son una iglesia fiel. Y fallando en esto, pierden todos los puntos. No habría tal fidelidad. Entre los compañeros de viaje que finalmente acompañaron a Pablo se encontraban los macedonios Sópater de Berea y Aristarco y Segundo de Tesalónica. Todos estos eran macedonios. Está en Hechos 24. Así que eso es lo que tenía miedo Pablo, que si vinieran alguno de ellos, que por cierto iban, y por eso creemos que aquí entre este grupo se encuentra uno de los hermanos que Pablo no menciona por nombre. Es uno de estos. Muchos piensan que es Aristarco, pero ¿para qué nos metemos con eso? Ya sabemos lo que quería Pablo que supiéramos, o la palabra de Dios. Pablo destaca no su confianza en los corintios, lo cual ya había hecho en los versículos procedentes, sino su disposición para esta actividad. De verdad quiere que ocurra. Versículo 5. Por tanto tuve por necesario exhortaos a los hermanos que fuesen primero a vosotros. Precisamente por eso manda a Tito y a los dos hermanos, para que no fallara, para que los exhortaran. ¿Qué es eso? Lo que estamos viendo, a qué obedecer, la exhortación a la obediencia. Y preparasen primero vuestra generosidad, antes prometida, porque le habían prometido hace un año, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia vuestra. Porque entonces sabía Pablo que ya no servía de nada. Enviar a los hermanos. Los dos hermanos no mencionados por nombre y que acompañarían a Tito habían sido comisionados no por Pablo sino por la iglesia. El acto de bendecir significa que los corintios, por medio de su generoso aporte a la iglesia de Jerusalén, experimentarían la gracia de Dios extendida tanto al dador como al receptor. Eso es una de las cosas, porque Pablo decía, también ellos van a orar por ustedes, o sea, van a ser bendecidos ustedes con ellos, con la parte espiritual. Los corintios siempre recordarán las últimas palabras de Pablo, lo que Pablo dice a los ancianos de Éfeso que hizo venir a Mileto. Ahí después de aquí, hermanos, se recoge la colecta. Estos hermanos se van y se encuentran con Pablo en Mileto. Pablo quería ir a Éfeso, pero ya no pudo. Así que mandó llamar a los hermanos de Éfeso y se reunieron en Mileto. Ahí llega Pablo con Lucas y se reúne con el grupo de enviado a Jerusalén. O sea que ya nunca más volvieron a ver a Pablo. Y esto es lo que me conmueve. Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, dice Pablo, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá mi rostro. Eso me da tanta tristeza, por tanta crítica, y me da miedo que a veces eso nos tenga que pasar a alguno de nosotros, ¿verdad? Que hasta que no se muera van a dejar de criticarlos y van a saber que se equivocaron. Dice, por tanto yo os protesto en el día de hoy, y en esto es que yo le pido a Dios que me deje ser fiel, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehusado anunciar todo el consejo de Dios.
Esto también era el consejo de Dios. 2 capítulos hablando de las ofrendas también se los tenía que decir. Porque si no, fallarían en darle gloria a Dios. Fallarían, como lo vimos en la escuela dominical, en las cosas más importantes, en darle gloria a Dios, en el servicio y en la obediencia al Señor. El dar que se origina en un corazón dedicado a Dios siempre resulta en una bendición, porque la dádiva bendecirá al que lo recibe y Dios concederá su favor al que da. Pero dar con un corazón atrapado por la codicia nunca recibirá la aprobación de Dios, porque la codicia, que es idolatría, toma en el lugar que le pertenece a Dios. O sea, la codicia es comparada con la idolatría. ¿Y sabes qué está diciendo? La codicia, ¿sabes qué significa? Que la razón por la que no da la persona codiciosa es porque dice, a mí me hace falta. ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? Nomás piensan en ellos. Y eso es idolatría. Le quitan el lugar a Dios y no están glorificando ni honrando a Dios. Por eso es bueno conocer lo que está detrás de esto, bíblicamente, hermano. Yo les estoy presentando el estudio de las ofrendas al estilo de Dios, al estilo de las Escrituras, y no al estilo de nomás pensar en el beneficio que vamos a obtener. Porque nosotros no le creemos a los hombres, le creemos a Dios. Y por eso los textos, por eso el énfasis en ir enseñándoles parte por parte. Colosenses 3:5 dice, haced morir pueblo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, deseos, avaricia, que es idolatría. Es idolatría. ¿Por qué? Porque la idolatría es todo lo que no sea la gloria para Dios. Amar al prójimo es un acto de bendición, mientras que la codicia motiva a la persona a aprovecharse de su prójimo. Por esa razón, si somos creyentes, tanto los que reciben como los que dan, ¿cuál sería el problema? Si ambos amamos al prójimo, tanto a ustedes a nosotros como nosotros a ustedes, es parte de lo mismo. ¿Cómo debe ser la ofrenda? Salmo 141, y suba mi oración delante de ti como el incienso y el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Cuando se da con amor, se da algo valioso y significativo, como lo decía David. Entonces el rey David dijo, en 1 de Crónicas 21:4, y dijo a Ornán, dice, no, quería regalarle la parcela. No, dice, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Con esto concluyo este mensaje y voy a dar 2 aplicaciones, 3 rápidas, son cortas y estaríamos cerrando él. Los pastores fieles como Pablo y sus colaboradores nos trazan el camino de honradez, y ustedes no cometan el error de los corintios de siempre menospreciar a sus líderes, porque lo lamentarán quizás cuando sea demasiado tarde, como lo vimos aquí en Hechos 20. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he predicado el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciar todo el consejo de Dios como ministros, como nosotros, como pastores, como personas para este servicio. La fidelidad de nosotros es predicar todo el consejo de Dios. Ustedes no se pueden quedar sin saber algo. Si no lo hacen, que no sea por ignorancia, pero todo lo van a saber. Todos los mensajes que estamos trayendo son doctrinales y son cartas de la corte celestial para ponerles atención, porque tienen implicaciones. Segunda aplicación. Jesús en alguna de sus parábolas enseñó lo que ahora la doctrina nos enseña. Veamos esta mayordomía ilustrada para mejor aplicación a nosotros. No podemos hacer uso malo de nuestra mayordomía. Y saben la que está en Lucas 12, el hombre que le dijo a su alma, tienes todo lo que se necesita, se empezó a atesorar dinero, a guardar, se dedicó a tener de todo. ¿Cuántos no gastan su vida en eso? Dice, él pensó dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los
edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate como debe regocijarte, y regocíjate. Él creía, bebe y regocíjate. Piensa eso el hombre, por eso trabajo. Y nomás en eso piensa, eso es idolatría. Pero Dios le dijo, necio, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿De quién será? Y todavía por si fuera poco hay otra cosa en las escrituras, que lo que el impío, lo que el avaro acumula, nunca lo va a gastar un familiar de él, porque los hizo igual que él. Lo va a gastar alguien que sepa gastar eso. Y siempre es otra familia, es otra persona. El mayordomo infiel dijo, el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su reacción? Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarde en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse. ¿Ves? Aquí está, son las parábolas de Cristo de donde Pablo sacaron estas doctrinas. Todo está aquí. Y vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. ¿Ves por qué un hermano era fiel? Porque lo contrario estarías con los infieles. Él era fiel, su fidelidad ha sido comprobada una y otra vez. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, ves que hacer esto, hacemos la voluntad de Dios, obedecemos al Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Por último, por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista no como de generosidad y no, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia vuestra. ¿Cuál debe ser nuestra actitud al dar? Lo va a decir bien clarito 2 de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esto sí es doctrina. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque siempre nos hablas a los santos, porque nos das tu palabra. Te rogamos que la cinceles en nuestro corazón, que no vuelva vacía, que la pongamos en práctica, que siempre lo veamos todo como parte de tu consejo, parte de tu palabra. Te damos gracias por los que la oyen y por los que la oirán después. Gracias por que nos permites dar todo tu consejo. Te ruego, Señor, que me permita ser fiel en predicar siempre toda tu palabra, en estar limpio de esta culpa, y guárdanos a ser fieles, a ser obedientes con lo que se recibe, Señor. Guárdanos de la codicia, de la maldad, y ten compasión de nosotros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.